El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: Mi Padre sigue actuando y yo también actúo. Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la palabra y les dijo: en verdad les digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, para su asombro. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo todo el juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, quien escucha mi palabra y cree al que me envió, posee la vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. En verdad les digo, llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque igual que el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No lo sorprenda esto, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien saldrán a una resurrección de vida, los que hayan hecho el mal a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bello el testimonio que nos ofrece hoy el profeta Isaías. Es una palabra de consolación que el Señor envía a través del profeta, sobre todo a aquellos que se distinguen en el pueblo de Israel como los pobres de Yahvé. Y estos pobres de Yahvé tienen varias características que los hace ser precisamente pobres, aquellos dichosos que nos hablan las bienaventuranzas, que tienen la pobreza de espíritu. ¿Quiénes son? Israel viene en un contexto de una prueba muy grande. Ha sido enviada al destierro después de un castigo que había sido anunciado a través de los profetas, y viene la destrucción del templo, la destrucción de la misma ciudad, el destierro de los habitantes de la ciudad santa. Y en este sentido, en este contexto, está hablando el profeta Isaías. De todos los que fueron desterrados, fruto de sus infidelidades, fruto de sus pecados, de la falta de arrepentimiento,
de la falta de humildad, de pobreza, para pedirle perdón al Señor y enmendar todos los errores que estaban cometiendo, pues les vino toda esta desgracia. Pero dentro de todo este pueblo que fue desterrado, quedó un grupo muy pequeño, de algunos que se mantenían en la fidelidad al Señor, de algunos que seguían atentos a la palabra del Señor, y a pesar de haber sido desterrados a Babilonia, allí trataban y se esforzaban por ser fieles a lo que el Señor había pedido desde antiguo en Moisés, en la ley y en los profetas. Y estos le suplicaban al Señor día y noche. De hecho, algunos salmos nos evidencian este testimonio de aquella súplica noble, de aquella súplica pobre en medio de humillaciones, desprecios y maltratos como les tocaba vivir su fe, e incluso de las mismas burlas de sus propios hermanos que habían sido desterrados y que se habían vendido, habían apostatado del Señor y se habían entregado a muchas de las costumbres paganas por miedo, por intereses personales, por obtener beneficios económicos, por obtener beneficios políticos en Babilonia. Les tocó vivir el maltrato, les tocó vivir la persecución, les tocó vivir la humillación de todos estos que se enardecían de seguir al Señor, pero en realidad estaban apostatando de Yahvé. Y este resto fiel se mantuvo perseverando en la fe, fiel a aquellas palabras del Señor y de los profetas. Y entonces, cuando termina el destierro y regresan a la ciudad, se encuentran con todo destrozado, y entonces viene una desilusión espiritual en su corazón. Yahvé se ha olvidado de Sión, ya no se acuerda de nosotros. Hemos tratado de guardar su palabra, hemos hecho penitencia, nos hemos esforzado por mantenernos fieles a Moisés, a la ley, a los mandamientos, pero Dios se ha olvidado de Sión. Y viene la respuesta del Señor a través del profeta para estos pobres, para estos que habían permanecido fieles, estos que verdaderamente hacían penitencia y suplicaban la misericordia del Señor. Y entonces viene la expresión bellísima del profeta después de este reproche que ellos hacen en su angustia. Dice el Señor: ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta y no tener compasión del hijo de sus entrañas? Si ella se olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Esta es una expresión muy linda en la boca del Señor, que quiere fortalecer la esperanza de aquellos cristianos que hoy están sufriendo. No son muchos, son pocos, pero están sufriendo el desprecio y el maltrato de incluso sus mismos hermanos dentro de la Iglesia Católica por mantenerse fieles al Señor. ¿Qué les dice hoy la palabra del Señor? No tengan miedo, que Yahvé no se ha olvidado de sus humillaciones. Él no se olvida, y es que te tiene tatuado y tatuada en la palma de sus manos. Yahvé no se olvida y va a cumplir su promesa. Esa es la expresión del Señor para aquellos que hoy se están esforzando en medio de sus imperfecciones por serle fieles al Señor, por ser coherentes con la verdad, por ser coherentes con la fe, por no igualarse a las tendencias y acomodarse al sentido común de este mundo, por no igualarse a la uniformidad de muchos católicos que ya están apostatando de la fe y están vendiendo sus principios morales y se están entregando los principios de la fe a muchos cristianos. Bueno, no digo a muchos en cuanto a comparación voluminosa, sino sobre todo a algunos cristianos católicos que están permaneciendo en el anonimato y hoy luchan por serle fieles al Señor y se han tenido que aguantar humillaciones, desprecios, maltratos. A ellos les habla el Señor hoy y les dice: Yahvé no se ha olvidado de ustedes, ni se va a olvidar, porque una madre no olvida al hijo de sus entrañas. Y hay que pedir mucha misericordia y mucha piedad
para quienes hoy ufanándose en el nombre del Señor, en nombre de la iglesia, andan despreciando y maltratando a estos pobres. Estos que andan con el dedo y con la actitud fiscal y policíaca para ir condenando ciertas actitudes de cristianos que quieren ser fieles, de católicos que se están esforzando por ser fieles y los andan presionando a través de la dialéctica, la violencia dialéctica que utilizan en sus discursos, utilizando a la iglesia, manoseando a la iglesia, manoseando la palabra de Dios, manipulándola, instrumentalizando la palabra de Dios para imponer sus propios criterios. Gente que no es coherente a la fe, gente que es mediocre, gente que es hipócrita, gente que incluso están utilizando el nombre, y hay que pedir mucha misericordia por ellos, porque están utilizando el evangelio para promover el mal, no solamente para justificarlo, sino para promoverlo, para legalizarlo. Pobres de ellos, porque le van a tener que dar cuentas a Dios de todas esas cosas que están haciendo. Y el día del juicio, cada uno terminará ante el espejo de la verdad para darle cuentas a Dios de sus injusticias. Y por eso el Señor hoy habla claro en el Evangelio. Habrá un juicio y los que obraron el mal tendrán la recompensa del mal. Jesús lo dirá en varias veces en el Evangelio. Unos irán a la gehenna, allí donde no para el llanto y el rechinar de dientes, allí donde el fuego no se apaga, porque todo el que obra mal es hijo del mal, es hijo del demonio. Todo el que promueve el mal no viene de Dios, no es hijo de la luz. Es muy doloroso hoy ver cómo algunos católicos se justifican con el manto de la iglesia y utilizan una dialéctica tan artificiosa, disfrazada de falsa piedad, disfrazado de un falso amor a la Virgen, disfrazado de un falso amor a Jesús, utilizando y manipulando la Eucaristía para obtener poder, para sostenerse en el poder, para defender un liberalismo que solamente les acomoda a ellos, pero tendrán que dar cuentas al Señor de todo esto, porque el Señor no se olvida de Sión, no se olvida de aquellos pequeños y de aquellos pobres que lo están buscando con sincero corazón. Qué terrible tener que caer en manos de la justicia divina, que es la misma verdad. Qué terrible cuando no hacemos penitencia y no nos damos cuenta que el llamado que Dios nos está haciendo es verdaderamente a una pobreza de espíritu, en donde dependamos solamente de Él. Por eso, todo el que obre el mal tendrá que dar cuentas al Señor. Este Salmo 144 es bellísimo, porque es el testimonio de un orante que día y noche le suplica misericordia al Señor, y que no se está amparando en la sombra o en la justicia de los hombres. Hoy hay muchos en la Iglesia Católica que se olvidaron del juicio eterno de Dios y se están amparando solamente en el juicio de los poderosos. Porque hay muchos hoy dentro de la Iglesia con poderes espirituales y están manipulando el poder de Dios y se están aprovechando de tantos pobres, de tantos ignorantes, para llevarlos al error y llevarlos a la maldad. Me ha asombrado mucho estos días y a mí eso me produce hasta pánico, porque es increíble a la dureza que puede llegar un corazón obstinado. Yo jamás me imaginé que alguien humanamente pudiera llegar hasta eso. Tengámosle mucho miedo a la obstinación, mucho miedo, porque al diablo le gusta trabajar con esa herramienta. Tengámosle mucho miedo a esas conciencias mal formadas, cauterizadas, porque llegan a convertirse ya no en fundamentalistas, sino en unos ideólogos de la doctrina católica y son auténticos instrumentos del diablo, auténticos instrumentos de Satanás para llevar a los más pequeños a la perdición. Qué terrible es una persona
con el corazón endurecido, con la conciencia petrificada, con la conciencia malformada y con la conciencia malvada. ¡Qué terrible! Porque con la misma palabra de Dios puede hacer desastres. Con los mismos dones de Dios puede irse a la perdición y al infierno y llevar muchas almas a la condenación. Un don dado por Dios me puede servir para hacer mucho bien, pero también me puede servir para hacer mucho mal. Que si es posible eso, la Sagrada Escritura nos lo advierte, precisamente con el testimonio de Judas. Había recibido la ordenación sacerdotal del Señor, había recibido la Eucaristía, comulgó, pero ya lo había advertido el Señor: aquel quien moje el bocado, ese es. Y dice la palabra de Dios que después de consumir el cuerpo de Cristo, entró el diablo en él. Claro que puede entrar. Y el testimonio de la palabra de Dios es real. Como Judas, siendo un obispo, ordenado por el Señor, viviendo con el Señor, caminando con el Señor, escuchando la palabra del Señor, sabiéndosela de memoria, fue capaz de entregar al Señor por 30 monedas de plata. ¿Acaso no lo han hecho muchos católicos hoy? Hace unos días me llegó un documento con un tono picante del Papa León XIII, donde habla de la tolerancia estatal y en el servicio gubernamental. Y quienes están circulando con este documento están instrumentalizando a la Iglesia. Están valiéndose de una condena que el Papa León XIII está haciendo al liberalismo, precisamente ese liberalismo exacerbado, racionalista, naturalista, que se quiere saltar los pasos de la moral cristiana y aún de la ética humana para promover el mal. Y lo están haciendo para justificar el mal. Eso no viene de Dios. Eso solo puede venir del diablo, porque no es lo que el Papa León XIII ha querido decir, y deberían estudiar al Papa León XIII en todo su contexto, para que vean todo lo que le tocó sufrir a este Papa por defender la verdad moral, por defender la verdad doctrinal, por mantenerse en los principios que la Iglesia siempre se mantuvo. ¿Cómo es posible que alguien que tenga la conciencia tan dura, tan dañada, pueda utilizar a la Iglesia, a nuestra Madre la Iglesia, tan santa y tan pura, para ponerla a decir lo que la Iglesia no quiere decir? Eso solamente lo puede hacer un corazón pervertido. Eso solamente lo puede hacer un corazón que está dañado. Eso solamente lo puede hacer un corazón torcido. La tolerancia gubernamental que propone la Iglesia está dentro de lo que Dios permite, pero nunca promoviendo el mal, nunca legalizando el mal. Aquellos que llevaron a cometer a tantos colombianos ese error, no solo de justificar, sino de aprobar el mal, el aborto como un mal menor, andan corriéndole, huyéndole a su propia conciencia y a la verdad misma de Dios, que hoy se pone ante sus caras y quieren justificarse, que pidan perdón, que se retracten y no se sigan hundiendo en el error, y que no sigan hundiendo en el error a las pobres almas, porque Dios sí se acuerda de Sión, y Dios va a hacer justicia, pero pobres de ellos, si siguen con el corazón endurecido y no le abren el corazón a la llamada de Dios, porque la solución es el arrepentimiento. No sigan manoseando a la Iglesia, no sigan utilizando a la Iglesia, no le sigan haciendo tanto daño a nuestra Madre la Iglesia, no le sigan haciendo tanto daño a tantas pobres almas que quieren hacer las cosas bien, que quieren caminar hacia el Señor. No le sigan haciendo daño, porque tendrán que darle cuentas a Dios de esto. Y si no se arrepienten, les va a ir muy mal. Creen que valiéndose del triunfo temporal, pueden creer que es Dios quien los está acolitando. Dios no les acolita nada de esto, y eso nos daremos cuenta al final de la jornada, al final del camino. No hay misericordia para quien no se arrepiente. No hay perdón divino para quien no le pide perdón a Dios.
No seamos ilusos y ingenuos. La oración colecta que la Iglesia eleva hoy a nivel universal nos lo enseña y precisamente viene a hacernos también una advertencia frente a este relativismo de la misericordia que muchos están malversando hoy dentro de la Iglesia. Qué daño tan grande primero para sus almas y qué daño tan grande para aquellas personas que Dios les ha encomendado para conducirlas al camino del bien. No le hagamos más daño a las almas, porque nos vamos a acarrear daños muy terribles para nosotros. Dice la Iglesia que el Señor otorga el premio a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que viven fieles a la palabra del Señor, los que son obedientes y atentos a la palabra del Señor, los que se esfuerzan por escuchar al Señor y cumplir solo lo que Él pide. Y a esos les otorga el Señor el premio, y que concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten. No hay misericordia para quien no se arrepiente. No hay entrada al reino de los cielos para quien no se arrepiente. No hay salvación para quien no pide perdón y no se arrepiente. Y la Iglesia es muy clara en esto, y la palabra de Dios muy clara en esto. No andemos creyendo por ahí a los que se visten de seda, porque vestidos de seda se quedarán. Que se ponen atuendos de piedad, de caridad, de amor, pero eso es pura corrupción por dentro, porque no tienen un arrepentimiento del corazón. Y son como camaleones, que hoy se saben vestir de piedad, y si necesitan algún beneficio de alguien, se visten de falsa piedad, de la que condena San Pablo también en la carta a Timoteo, porque eso solamente puede venir del diablo, de la corrupción del corazón y de la falta del arrepentimiento. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos mantenga dentro de los pobres. ¿Y cuáles son los pobres? Aquellos que dependen del Señor hoy, que le suplican a Él, que le piden a Él, que con un corazón contrito llegan a llorar sus pecados a los pies del Señor y a pedirle perdón a Él. Sobre estos está la promesa del Señor. Dios nunca se va a olvidar de ninguno de ellos. Dios siempre los va a atender. Por eso pidámosle al Señor que nos mantenga allí. No nos tomemos la justicia por nuestra propia cuenta. No lo hagamos. No lo hagamos porque picaríamos el anzuelo. A los que les gusta andar como policías y fiscales, como jueces, vigilando a todo el mundo, a esos ya les espera una recompensa. Ya les espera una recompensa de parte de Dios. Aquellos que esperan la justicia en Dios y que saben que Dios es bueno y misericordioso y es atento para obrar grandemente con amor, también les espera una recompensa. Y esos, dice el Señor, saldrán de los sepulcros para la vida eterna, pero los otros irán al juicio de la reprensión. Que Dios no nos coja así. Que nosotros solamente andemos con nuestra mirada y nuestro corazón puesto en el Señor, solamente dependiendo de su amor y de su misericordia. Lo mejor que nos puede pasar en este tiempo es estar dependiendo de la bondad y del amor del Señor, no de la bondad y de la misericordia y de la compasión aparente de tantos falsos cristianos que se las creen de muy humildes, de muy santos, de muy buenos, pero solo tienen corrupción por dentro y solo les adorna la oscuridad dentro del alma. Y por ellos tenemos también que suplicar para que el juicio de Dios no sea tan fuerte. Que el Señor nos lleve a todos al arrepentimiento. Que el Señor nos lleve a todos a caer a los pies de Él y hacerle caso solamente a su palabra. El Papa Francisco lo decía y lo ha advertido en varias ocasiones. Si un pecador no se arrepiente, no obtendrá el perdón del Señor. Y si quien obra la maldad no quiere convertirse, también lo espera la condenación. La Iglesia es clara en esto, muy clara. El infierno existe, y en el infierno también hay condenados, porque es que la justicia de Dios no es estéril. El purgatorio existe, y existe como un lugar de purificación para quien en esta vida no quiso escoger el camino de la cruz
aceptarlo y vivirlo con alegría y ponerse en las manos de Dios. El cielo también existe para los justos y para los que esperaron en Yahvé, para los que esperaron en el Señor, para los que se han acogido a su misericordia. Que Dios no nos encuentre haciendo e implantando la justicia a nuestra propia cuenta, que Dios no nos encuentre como fiscales en la iglesia, que Dios no nos encuentre como una aduana, como lo advertía el Papa Francisco en algún momento, que Dios no nos encuentre como policías dentro de la iglesia, sino que nos encuentre pidiendo perdón, suplicándole misericordia, y que esto se demuestre con los hechos, no con la fanfarronería. San Pablo VI lo advertía en el Evangelio Nuncianti: este mundo ya está cansado de tanta palabrería, ya está cansado de tanto discurso. Este mundo necesita testimonio. ¿Cómo les vamos a creer? ¿Cómo creeremos? Por el testimonio, la coherencia de vida. Hoy hay gente muy sagaz dentro de la iglesia, con una capacidad discursiva disfrazada de caridad, de coherencia en el amor, pero de coherencia en sus vidas. No tienen absolutamente nada. No tienen absolutamente nada. Eso que se note, que la caridad de Dios se vea verdaderamente, que el amor y el celo por Dios y por su palabra se note verdaderamente. Una persona que es capaz de escoger el mal es una persona incoherente, hipócrita, porque ahí no está Dios y solamente puede estar siendo comandada y dirigida por el mismo mal que lleva a cometer el mal. Una persona que es coherente solo opta por el bien y la verdad, por la belleza misma de Dios. Por eso el mal nunca es una opción para ningún ser humano, nunca. Y el que opta por el mal es porque no está siendo orientado ni siquiera por su misma naturaleza humana. Está siendo orientado por la corrupción de su corazón. Es que un ser humano, eso está en lo básico de la antropología humana, de la ley natural. Un ser humano no puede optar por el mal ni escoger el mal nunca. Precisamente aquellos que andan con ese documento del Papa León XIII deberían leérselo todo, para que se den cuenta cómo el Papa en nombre de la Iglesia habla y establece el principio de la ley natural, o lo establece no, vuelve a recordar cómo la Iglesia se mantiene en el principio ya establecido de la ley natural, de la ley moral, de la ley de la gracia. Que no crean que la Iglesia es promotora del mal, que no crean, ni piensen, ni le hagan creer a la gente que la Iglesia es custodia del mal, que no crean ni le hagan pensar a la gente que la Iglesia aprueba el mal, porque no lo soporta. Y la Iglesia trabaja en este mundo, trabaja como instrumento del Señor para ir apacando el mal, aunque le toque tolerarlo. Aunque le toque tolerarlo por muchas circunstancias, la Iglesia no es promotora del mal. La Iglesia no aprueba el mal y la Iglesia no invita a ninguno de sus hijos a promover y a aceptar el mal, porque el mal no se puede aceptar. El único que promueve esto es el diablo. Y los que van por esta misma línea serán hijos del mal. Por eso Dios nos llama a la conversión, a ser hijos de la luz. Fue la opción de Cristo, hacer la voluntad del Padre, elegir todo lo que hacía el Padre, porque Padre siempre elige el bien. Dios siempre elige el bien. Dios siempre opta por el bien. Cristo nunca optó por el mal. Por favor, oremos mucho por aquellos que están no solo engañados, sino que están engañando a la gente. Oremos mucho y pidamos misericordia por ellos, porque dentro de ellos también hay sacerdotes, también hay pastores, dentro de ellos también hay consagrados, dentro de ellos también hay laicos que se ufanan de ser evangelizadores. Oremos y pidamos misericordia por ellos, porque le están haciendo un daño muy grande a las almas. Le están haciendo un daño muy grande al corazón de Cristo. Le están haciendo un daño muy grande al corazón de la Virgen. Están haciendo un daño muy grande en la sociedad. Y se hacen ver como triunfadores, victoriosos, como instrumentos de Cristo sin serlo. Como si a ellos Dios
les hubiera entregado la salvación del mundo y de nuestro país. Eso es falso. La salvación del mundo se la entregó el Padre a Cristo. A nadie más constituyó Señor y autor de salvación que a Cristo. Y Él es el dueño del juicio. Y Él es el Señor. Son pseudomesías que se andan poniendo en el papel de Cristo y lo están suplantando, y suplantando al Espíritu Santo y suplantando al Padre, a la Trinidad, que es la autora de la salvación y que son los que nos van a llevar a la salvación. Sión, no temas, le dice el Señor a estos pequeños, no temas, porque yo no me olvido de ti. Y después vienen los cánticos del siervo de Yahvé para mostrarle a Sión, a estos pobres, cómo llegará el triunfo. El triunfo llegará a través de la cruz, del descenso. Allí está la victoria de la salvación. A estos no les gusta la cruz, no les gusta, y son instigadores, y a veces da hasta pavor verlos, porque les gusta desafiar, utilizando a la iglesia y utilizando a Cristo. Pidamos misericordia al Señor. Es lo que tenemos que hacer, estar haciendo todos hoy, suplicar la misericordia del Señor para unos y para otros, que el Señor tenga piedad de nosotros y que Él solo tenga clemencia, y como nos lo dice el Salmo, Él es bondadoso y cerca está el Señor de los que lo invocan. Que aquellos que invocan el nombre del Señor no se cansen de hacerlo, ni se dejen desanimar, porque el Señor está muy cerca, más cerca de lo que se lo imaginan. Que a todos nos dé la gracia, el Señor, de estar en ese grupo de los que invocan su nombre y de los que esperan la justicia, la victoria y el triunfo de su corazón santísimo y el corazón de la Virgen. No detrás de estos. En Fátima, la Virgen lo dejó muy claro. Al final, ¿quién triunfará? Triunfará su corazón inmaculado. No ningún movimiento político ni humano, ni esos que utilizando el nombre de cristianos dicen que son los vencedores. No suplanten el triunfo del corazón de la Virgen. No suplanten el triunfo del corazón de Cristo. No le hagan daño a las pobres almas y no le hagan tanto daño a la iglesia. No le hagan tanto daño a los sencillos y pobres de corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.